En el video de hoy les voy a enseñar la técnica que yo utilizo o la forma que yo aplico la base y la perla para poder evitar cualquier tipo de esos problemas y que el color salga de la forma correcta. ¿Cómo está mi gente? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Scorpion Paint. Mucha gente me han preguntado que hiciera un video acerca de cómo poder pintar un auto blanco perlado, ya que han tenido en ocasiones problemas, manchas en lo que es la perla del auto y algunos otros tipos de problemas que se pueden evitar con una correcta aplicación. Entonces en el video de hoy les voy a enseñar la técnica que yo utilizo o la forma que yo aplico la base y la perla para poder evitar cualquier tipo de esos problemas y que el color salga de la forma correcta. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar un color perlado? Bueno, es fundamental que la base, ya sea el color que sea, si es blanco, si es rojo, amarillo o verde, la base tiene que estar bien pareja, no puede tener ninguna sobreposición, que se vea alguna mancha, porque esa base que estén dando primera va a ser el reflejo de lo que va a ser la perla. Muchas veces las personas piensan que cuando estamos pintando un auto perlado, ya sea el color que sea, cuando estemos aplicando la perla necesitamos correr de un extremo del auto hacia el otro y regresar. Eso necesariamente no es así y yo se los voy a demostrar en este auto. Hay otros colores que sí definitivamente necesita empezar en un extremo del auto y terminar en el otro, porque son texturas o pigmentos que no admiten una sobreposición uno encima del otro, y por esa razón es que se necesita pintar los autos de un extremo al otro, el frente y después del otro extremo hacia el final. Este no va a ser el caso. Yo les voy a enseñar la técnica que yo utilizo para que si ustedes las han aplicado o si las aplican y les funciona, por favor, déjenme en los comentarios, déjenmelo saber y así nos reflejan a nosotros que estamos dándole una explicación para que ustedes puedan aprender cómo pueden hacer los trabajos más fáciles. Muchos pintores creamos en ocasiones una rutina a la hora de pintar y es lo que les quiero enseñar a ustedes a la hora que estén pintando, no solamente un color que sea blanco perlado, pero cualquier tipo de color, crear una rutina para que si están pintando, en este caso un auto completo, no se les olvide dónde pararon, dónde tienen que empezar. Y de esta forma, es una forma muy práctica que a mí me ha resultado siempre y se las quiero compartir a ustedes. Lo que voy a empezar a hacer en este auto es bien sencillo. Voy a empezar a dar la base en lo que es el guardafango y voy a terminar aproximadamente aquí. Voy a empezar con la base desde la punta del guardafango y voy a terminarla aquí, así, así. No importa cuando llegue aquí, la sigo tratando de llevar hasta aquí para tener una idea de dónde estoy terminando la base y que no se me olvide si cuando regrese de este lado hacia esta parte de aquí abajo se me olvidó de darle un poquitico de base. Cuando venga de esta área hasta esta área, voy a terminar la base aproximadamente en esta parte de la puerta. Cuando venga a guardafango, puedo terminar aquí la base o puedo continuar y terminar lo que es el recorrido completo o prácticamente completo, llevarlo hasta esta línea de lo que es el guardafango trasero. Cuando le demos la vuelta al auto, que regresemos, podemos hacer lo mismo o podemos hacer lo contrario. Digamos que vamos a ponerle a esto que es el número 1, el primer pase. Este es el primer pase, este va a ser el primer pase. Cuando vengamos con la segunda mano, pueden empezar lo mismo del guardafango o pueden empezar la puerta. En este caso, pueden empezar la puerta desde este lado, donde terminaron la primera mano de base, y si quieren y pueden terminar
todo lo que es el recorrido de acuerdo a cómo a ustedes les pueda o les sea más fácil. Cuando vengamos con la perla va a ser prácticamente lo mismo. La perla la pueden empezar lo que es el guardafango y la pueden terminar un poquito más afuera donde terminaron con la base. Digamos que empezamos en el guardafango, en la punta del guardafango, y esta va a ser la primera mano de perla. Vamos a ponerle perla. Cuando vengamos a esta parte de la puerta, lo corremos un poquitico más. Es un recorrido aproximado de la distancia del brazo. Y digamos que la primera mano de perla la vamos a hacer aquí. De nuevo, cuando empecemos con esta mano de perla, la podemos continuar y terminar todo lo que es el guardafango trasero. No hay problema con que se sobrepongan la perla una encima de otra la mano. Lo importante es que no se debe de parar con la pistola y parar. Eso es una de las consecuencias que van a notar, que hay una diferencia marcada o una línea de lo que es el reflejo de la perla. Y lo que están haciendo es que si paran aquí y paran aquí y paran aquí, van a crear una línea. Yo lo que les aconsejo es que cada vez que estén pintando todas las manos de pintura o de clear o transparente, cuando lo apliquen, nunca paren haciendo una línea. Siempre traten como si estuvieran difuminando lo que es la base. Si llegaron aquí, es para allá. Si vienen aquí, es para allá. Cuando esté pintando, yo se los voy a enseñar para que tengan una idea de lo que les estoy comentando.
¿Cómo sabemos si la base está seca? Bien sencillo. Podemos tocar cualquier borde del papel, tape, y pueden ver que está completamente bien seca. Esperamos aproximadamente como unos 15 minutos. Con la temperatura que tenemos aquí en Miami, la base secó perfectamente bien. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a aplicar la perla. Y como les expliqué anteriormente, la perla la vamos a empezar desde la punta del guardafango y vamos a llegar hasta aquí aproximadamente. Eso depende, como les digo, de la forma que ustedes puedan desplazarse a la hora que estén aplicando la base o la perla. Yo, por la distancia que tengo, me es más fácil llegar de un extremo al otro por la distancia de mis brazos. Entonces eso es básicamente lo que vamos a hacer, es básicamente lo que hicimos con la base, pero en este caso lo vamos a hacer con la perla. Recuérdense siempre que es bien fundamental, la aplicación de la base tiene que estar pareja. Si ustedes se fijan bien en el auto, la aplicación de la base está completamente pareja, no hay ninguna veta, todo está bien uniforme. Y esa es la primera parte o el primer objetivo a alcanzar cuando estemos pintando un color que sea perlado. Si no tenemos la base bien aplicada, no esperen que la perla se vaya a ver bien cuando los rayos del sol le estén dando. Bueno, ya la base y la perla están secas. Si pueden notar, la textura, el secado de la perla es completamente parejo. A mí me gusta dar la base semi mojada, porque cuando seca la base se queda con esta terminación tan fina, y cuando demos ahora el clear o el transparente, ustedes van a ver la terminación tan bonita con la que queda el trabajo final. Bueno, ya vimos cómo fue la aplicación de la base, cómo fue la aplicación de la perla. La aplicación del clear es simplemente como siempre aplican. El clear no tiene ninguna técnica, el clear no va a cambiar la variación del color de la perla. Solo tengan siempre presente, tengan en cuenta, cuando apliquen el clear, nunca paren
en el límite de lo que son los guardafangos o las puertas o los guardafangos traseros para no crear una capa tan gruesa de clear o de transparente y que cuando termine la segunda mano se pueda chorrear. La primera mano de clear, denla siempre como estén acostumbrados a darla. A mí me gusta aplicar el clear sobre lo mojado la primera mano, tener una superficie casi completamente mojada o lo más mojada posible. Lo dejo secar aproximadamente unos 10-15 minutos, lo que me recomiende el fabricante, y luego regreso con la segunda mano de clear bien mojada. Así que les voy a enseñar cómo es que yo lo hago, aunque ya me han visto en otros videos. Y recuérdense, la aplicación de clear no tiene nada que ver con la terminación final de lo que es el color de la perla o que vaya a hacer algún cambio de color la perla cuando el auto esté fuera de la cabina.